Tu bien más preciado es tu vida. Preservala. Si tomaste, no conduzcas. No pongas en riesgo tu vida, la de tus seres queridos y la de terceros. Antes de salir, designa un conductor responsable. Cuidándonos entre todos, estaremos más seguros. Subsecretaría de Tránsito y Seguridad Vial. Salta, tu ciudad. Hola, mi nombre es Sergio Vargas, soy el ciudadano y quiero invitarte a compartir este espacio de diálogo e interacción, cuyo principal objetivo es mostrarte a aquellas personas que por su experiencia, profesión o vocación de servicio le aportan valores a la sociedad. Porque vos y yo tenemos un gran desafío, transformar la ciudad en la que vivimos. Pero para lograrlo tenemos que dejar de ser habitantes para ser verdaderos ciudadanos. Hace ya 19 años que junto con la creación de la Fundación Ideas, perseguimos el sueño de que la provincia de Salta cuente de una vez y para siempre con una figura que defienda los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Me refiero al defensor u ombudsman de los niños. Provincias como Santa Fe, La Pampa, Santiago del Estero y Córdoba ya cuentan con un defensor. Es por eso que la charla con Amelia López, la defensora de los niños de la provincia de Córdoba, es muy importante. Tan importante como sentir que a esta iniciativa en la provincia de Salta ya le ha llegado su hora. Bueno, Amelia, por fin nos podemos juntar. Agradezco mucho que hayas venido a Salta. La verdad que hay mucho interés en el tema que vamos a ver hoy en Salta, que es el tema de la niñez. Sos una persona que a lo largo de tu vida hiciste muchas cosas, pero fundamentalmente sos una amiga, y por eso quería agradecerte de nuevo profundamente que hoy podamos compartir esta charla.
Pero Amelia López, me gustaría que me cuentes quién es Amelia López. Bueno, en primer lugar, a mí también me encanta estar en la casa de amigos, compartiendo diálogo, compartiendo experiencias sobre esto que me toca ahora hacer en la vida, que es ser la defensora de niñas, niños y adolescentes de la provincia de Córdoba. Pero que en realidad es como el broche de oro de un montón de actividades comprometidas que hice a lo largo de mi vida, ¿no? ¿Fuiste ministra de Educación? Yo fui ministra de Educación, pero antes de ser ministra de Educación, si a mí me piden una definición, yo soy una militante, ¿no? Es decir, alguien que le gusta poner su trabajo, su empeño en aquellas cosas por las cuales cree que hay que luchar, ¿no? Y ya de jovencita fui una militante social de distintos grupos juveniles. Después fui una militante gremial, cuando ya me había recibido de médica y me tocó defender los intereses de mi sector en el ámbito médico. Y después ya me dediqué de lleno al ámbito político, ¿no? Y lo he hecho con total vocación. Yo en mi vida me dediqué por un lado a toda la cuestión de salud por profesión, pero además por profesión y por vocación también a la educación. Yo empecé como docente a los 18 años y a lo largo de la vida pisé distintas aulas. Aulas de escuela básica, aulas de escuela secundaria, aulas universitarias, y la verdad que eso fue siempre una gran fuente de conocimientos, de enriquecimiento, de energía para realizar las cosas que hice en la vida, ¿no? Amelia, una consulta. Vos, como mujer militante, como te definís, ¿fue fácil el camino como mujer en la política? Absolutamente. Yo tengo 3 hijos y 2 nietos a esta altura. Pero cuando comencé, digamos, sobre todo cuando mis chicos eran pequeños, era muy sacrificado, porque en realidad la política, y sobre todo hace 40 años, la política estaba asignada por patrones muy masculinos, ¿no? Yo no provenía de un hogar rico, muy por el contrario, yo era de un hogar popular, mi papá era un obrero, es decir, que yo fui una estudiante universitaria que pude acceder a la universidad gracias a que el peronismo nos dio la posibilidad a las clases populares a acceder al conocimiento universitario, ¿no? A las universidades abiertas y gratuitas. Y entonces, bueno, digamos, para mí, mi papá era un obrero. ¿Política, o no. ¿Fuiste vos la pionera, digamos, en la familia sí, efectivamente. de incursionar en la política? Sí, efectivamente. Y bueno, y los primeros años, cuando mis hijos eran pequeños todavía, era muy sacrificado, porque uno sentía como la demanda, el mandato de ser una buena madre, acompañar a tus hijos, mantener tu vida familiar, pero además tratar de desarrollarte profesionalmente, siendo seria en lo académico, y también desarrollando un compromiso firme con aquellas convicciones que uno tenía y tengo y tuve siempre sobre cómo hay que construir una sociedad más justa y más fraterna, ¿no? ¿Qué te dio y qué te quitó la política a vos? Gran pregunta, gran pregunta. En realidad me dio una gran riqueza la política, porque espiritual, porque además me obligó a enfrentarme a grandes dolores. La política a mí me obligó a enfrentarme al dolor de la pérdida muchas veces, al esfuerzo, me regaló el conocimiento de mucha gente, el poder compartir con gente de situaciones diversas, de estratos diferentes, de culturas heterogéneas, y eso es una riqueza que he atesorado en mi corazón muy profundamente, ¿no? ¿Y qué me quitó? Y me quitó horas de sueño, muchas horas de sueño.
me quitó a veces la posibilidad de divertirme más o de dedicarme al ocio más tiempo. A lo mejor muchas más horas dedicadas a cuestiones familiares o a amigos que yo hubiera deseado hacerlo. Y esos son los precios de alguna manera que uno paga cuando uno se compromete con mucha profundidad, ¿no? en la transformación social. Y uno con el tiempo descubre, yo siempre lo hablo con algunos amigos, ¿no? Y digo, uno empieza a descubrir que uno no va a cambiar el mundo, que no puede cambiar toda la sociedad, pero que es muy bueno y muy útil haber cambiado la vida de algunos, por lo menos, ¿no? Transformar el metro cuadrado de alguna manera. Lo que nuestro amigo común solía decir cuando nos decía, es suficiente con transformar nuestro metro cuadrado, que el metro cuadrado puede ser un poquito más grande o un poquito más chico, no necesariamente para todos tiene el mismo tamaño ese metro cuadrado, ¿no? Amelia, qué lindo lo que me decís. Vos sabés que, bueno, el motivo de tu visita a Salta es nada más ni nada menos por, digamos, apoyar y contar primero la experiencia de Córdoba, porque vos sos la defensora de los niños de la provincia de Córdoba, contar cómo es la experiencia, ¿no? de esta figura en Córdoba y que nosotros necesitamos en Salta. Yo creo que es una necesidad urgente, diría yo, que Salta cuente con esta figura. Me gustaría que me contés tu experiencia, cuál es la realidad que hoy atraviesa la niñez y la adolescencia en Córdoba. Bueno, cuando yo te contaba esta trayectoria política, digamos, yo he sido diputada de la Nación, he sido ministra de Educación, antes he ocupado otros cargos como secretaria de Estado, he trabajado en el ámbito de desarrollo social a través del desarrollo de observatorios sociales, y uno comprende con claridad que nuestra sociedad tiene una gran invisibilidad hacia las niñas, los niños y los adolescentes. Invisibilidad que a veces está enmascarada en un discurso de preocupación, pero que pasa por una preocupación paternalista, compasiva, pero no en el reconocimiento de las niñas, los niños y los adolescentes como sujetos de derecho. Y eso me parece que es el gran cambio que trajo la Convención Internacional primero y que en Argentina se tradujo en lo que es la ley del sistema de protección de niñas, niños y adolescentes, que es la ley 26061, que está vigente desde el año 2005 y que de alguna manera le pone institucionalidad a la Convención. De todos modos, como yo siempre digo, cambiar las leyes no garantiza que va a cambiar la cultura, ¿no? Y cambiamos la ley, generamos institucionalidad nueva, una institucionalidad coherente con esos principios, pero después, hasta que esa institucionalidad es creada, generada también como parte de la cultura de un pueblo, como parte de la cultura de un sistema político y social, transcurre un tiempo. En Córdoba, cuando en el año 2007, 2 años después de que la ley 26061 creara el sistema de protección, indicando que la niñez iba a ser desjudicializada de alguna manera, porque todo el sistema de niñez era un sistema judicializado, aún para aquellos chicos que carecían de cuidados parentales. Entonces era el juez el que tenía que decidir a dónde iba ese chico, ¿no? En aquel sistema, en el viejo sistema del patronato. La ley 26061 genera 2 ámbitos muy específicos. Por un lado, los organismos de aplicación, que son las secretarías de niñez, adolescencia y familia, ocupadas fundamentalmente en generar un sistema de protección para aquellos chicos que se encontraban en abandono parental y además, o en conflicto con la ley penal, y por otro lado la figura del defensor de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Una figura que es tomada de la figura del ombudsman, una figura que tiene que ser de garantía y control,
y una figura que tiene que tener autonomía y autarquía para ejercer esa función de garantía y control. Amelia, perdón. Sí, sí. Dicen que el ombudsman es la voz de los que no tienen voz. Así Nosotros en el año 1998, acá en Salta. Sí, muy avanzada. En el marco de la iniciativa popular intentamos, sin éxito, instaurar esta figura con el eslogan: se necesita un pueblo para salvar a un niño. Es necesario la intervención de todos los sectores. Sí, yo creo que se necesita un pueblo para salvar a un niño. ¿Y por qué no lo entienden muchas veces? Porque yo creo que te termino de contar un poquito cómo hicimos en Córdoba. En Córdoba, cuando sale la 26061, se decide legislativamente adherir a la ley y crear la figura, porque no estaba creada, del defensor de niñas, niños y adolescentes. Y después se genera el sistema de protección provincial. Es decir, que nosotros a través de una ley tenemos el defensor de niñas, niños y adolescentes con atribuciones, funciones, modo de elección, tal como lo prevén los organismos internacionales para la figura de los ombudsman. Porque, digamos, no en cualquier ámbito puede ser llamado ombudsman. Tiene que tener autonomía, tiene que tener autarquía, tiene que tener la posibilidad de ser garantía y control de los derechos de los ciudadanos. Tiene que tener consenso, ser elegido por el consenso de distintos sectores, y tiene que tener esta mirada integradora de lo político, de lo social, de las necesidades bajo el eje integrador de los derechos. Y entonces eso me parece que es como lo que todavía nos está faltando, porque, digamos, poder integrar la mirada de la política, de las organizaciones de la sociedad civil y de los propios sujetos de derecho es una actividad que tiene sus dificultades, ¿no? O sea, es que muchas veces pensando me cuesta creer, ¿no?, que se piense más en las próximas elecciones que en las próximas generaciones, porque es una decisión política en el fondo, la creación de esta figura. Y la verdad que eso es un gran tema, ¿no? Pero, y también lo que vos mencionabas, ¿no? Un poco esta sociedad, digamos, que por un lado dice sí, nos preocupan los chicos, pero sin embargo vemos chicos en los semáforos, vemos chicos en trabajo infantil. Me parece que hemos naturalizado un montón de situaciones que hoy se presentan en la sociedad. Hemos naturalizado el alcohol, hemos naturalizado el trabajo infantil, hemos naturalizado la pobreza, hemos naturalizado los chicos en la calle, y es como que todos decimos, bueno, esto no se puede cambiar, es demasiado grande para cambiarlo. Ahora, si todos en forma articulada vamos operando sobre determinadas situaciones que hacen a los sujetos de derecho y al derecho que tiene cada chico, porque, digamos, una cosa es, digamos, este colectivo social está constituido por cada uno de estos chicos. Resolver las situaciones problemáticas de cada chico es también operar sobre el colectivo. Entonces, me parece que todos lo hemos naturalizado a tal punto que lo dejamos ahí porque creemos que no podemos operar sobre todo. Entonces, como no podemos operar sobre todo, no operamos sobre nada, ¿no? Y me parece que esto es todo un desafío en el tema de la niñez, y no nos damos cuenta que el futuro de la propia sociedad, el desarrollo de la propia sociedad, depende de lo que nosotros hagamos sobre estos sujetos que nos resultan invisibles como sujetos. Y digo invisibles porque considerarlos sujetos implica considerar su palabra, implica considerar su opinión, aunque la consideremos acorde a su madurez. O sea que en Salta, en la gestión del actual gobernador, se hizo un gran avance en materia de política infantil, ¿no? Se tomó la niñez como una cuestión de Estado, y cosa que yo celebro. Se creó el Ministerio de la Primera Infancia, bueno, está CONIN también en Salta, que es una gran ayuda.
bueno, la desnutrición es una realidad que no se la puede obviar, existe, es una cuestión en la que hay que trabajar seguir trabajando fuertemente. Salta es una de las provincias que más suicidio de jóvenes tiene, en términos comparativos con provincia de Buenos Aires. Eso no observo que se lo mencione mucho. Hay desnutrición todavía. Y bueno, yo creo que, por eso insisto, creo que esta figura vendría de alguna manera a cerrar este combo de instituciones y figuras que puedan avanzar en la resolución del conflicto. Así es, me parece que, como decís, es un gran avance que haya un ministerio destinado a un colectivo social tan heterogéneo como es la niñez y la adolescencia, porque ya no se trata de la infancia o la adolescencia, se tratan de las infancias y las adolescencias, que en esa heterogeneidad que tienen una multiplicidad de problemáticas, que algunas de las cuales, como la que vos acabas de mencionar, el tema del suicidio, todavía están invisibles. Todavía nos prohibimos hablar de estos temas, pero el tema del abuso infantil, el tema del abuso hoy es un problema mucho más importante de lo que nosotros consideramos, porque en muchos sectores el abuso está naturalizado. En otros sectores, el abuso a través de las redes, el grooming, el ciberbullying, son problemáticas nuevas de la niñez que parecieran que en algunos casos llevan a muchos adolescentes a tomar decisiones en torno a consumo adictivo, a tomar decisiones en torno a algunos al suicidio, que como vos decís es un problema mucho más grave del que todos suponemos y que a veces se convierten en temas tabúes para la sociedad. Entonces a mí me parece muy bien que haya un ministerio dedicado, yo diría, no solo a la primera infancia. La primera infancia tiene un problema o algunos problemas que tienen que ver con el derecho a la identidad, con el derecho a una alimentación y a una buena estimulación, con el derecho a vínculos parentales, a centros de vida saludables, pero después, hasta los 18 años, los chicos tienen muchas necesidades y me parece que tener una figura que haga de control de derechos, que pueda mirar la niñez y la adolescencia desde este lugar integral, no mirarlo como alumno, no mirarlo como paciente, no mirarlo como deportista, no mirarlo como artista, no mirarlo desde cualquier otro lugar, sino mirarlo integralmente desde sus derechos. Recién mencionaste 18 años y bueno, un poco para ir cerrando, digamos, esta charla linda, corta pero linda que tenemos, si te encontrarías en Villa Saavedra, ¿es? No, en Villa General Paz, así nací. Nací en Barrio Pueyrredón, bueno, de Córdoba, sí. Bueno, si caminando por Barrio Pueyrredón de Córdoba, te encontraras con la Amelia jovencita, con la Amelia quinceañera, ¿qué consejo le daría a muchos chicos que hoy no están en su casa, que tienen problemas? ¿Qué consejo le daría a Amelia que logró hacerse un lugar en el mundo? Sí, yo creo que el consejo que le daría es que busquen sentidos, ¿no? Que busquen sentidos, que escuchen a las personas que les pueden aportar sentidos a sus vidas. Les diría que se comprometan en el día a día con aquellas cosas que les parecen justas, que se comprometan, que si tienen sueños, trabajen por alcanzarlos. Yo creo que haría casi las mismas cosas que hice y creo que lo que más me aportó fue haberme comprometido con lo que tenía a mano en ese momento, que era la realidad de mis pares, ¿no? Porque uno puede ayudarle mucho a un par, y un joven puede ayudarle a otro joven, un adolescente puede ayudarlo a otro adolescente.
que aunque a veces a los chicos les den bronca algunas cosas de su familia, siempre busquen en el refugio familiar, en los refugios de aquellas personas que le brindan amor, que busquen la palabra justa. Que a veces uno cuando es adolescente cree que nadie puede brindarle una palabra justa, pero siempre hay una persona que está buscando hacernos un bien. Y a veces nosotros no podemos verlas, esas personas. Así que yo ese es el consejo que les daría, que se comprometan con su escuela, que se comprometan con su barrio, que se comprometan, que no crean que van a poder salvarse y hacer las cosas solos. Y eso es lo que hace un ciudadano. Digamos, buscar comprometerse en el lugar donde está, en el barrio, en la escuela, en el centro vecinal, en la organización no gubernamental, en el grupo juvenil, en la parroquia, en donde coincide en el partido político. Pero digo, hay una progresión que es importante seguir, porque nos va dando madurez, nos va dando capacidad para soportar a veces las cosas duras de cuando alguien nos dice que no a nuestra idea, va dando capacidad para dialogar, para ver que hay gente que es diferente. Y esta es la progresión que la vida tiene y es la progresión donde nosotros debemos aprender también a ser ciudadanos, ¿no? Entonces no hay ningún buen político, como ha pretendido la política en los últimos tiempos, que pueda nacer de la nada, que pueda inventarse mediáticamente. El político que se inventa, así como se inventa, se va. La persona que toda la vida estuvo preocupada por su comunidad, esa persona nunca se olvida, tiene grabado a fuego en su corazón que lo que está haciendo lo está haciendo para mejorar la sociedad y no para mejorarse a sí mismo solamente. Bueno, Amelia, la verdad, muchísimas gracias. Generalmente las charlas del ciudadano terminan entregando el libro, ¿no?, que publiqué hace un par de años, pero no te lo voy a dar, ¿sabes por qué? Porque vos me lo prologaste. Entonces ya tenés un libro. Sí, por supuesto. Solamente te lo quería recordar, te quiero agradecer, me sacaste la pregunta de la boca, me la contestaste, esta misión, ¿no?, que tenemos, sí, dejar de ser habitantes para ser ciudadanos. Bueno, pero entonces como vos no me podés hacer tu regalo, yo te voy a hacer como regalo los míos. Te voy a regalar todos los materiales que nosotros destinamos a niños, adolescentes y a los padres, porque las cosas de los chicos son responsabilidad de los adultos. Entonces, nosotros tenemos un programa que se llama Tu Palabra Vale, y para los adultos, cosa de chicos, responsabilidad de adultos. Para poner estos dos grandes focos, ¿no? Una sociedad se construye así. Entonces, como vos no me podés regalar a mí, yo te voy a regalar a vos. Te lo acepto con mucho gusto, porque sé que va a ser necesario, porque estoy seguro que ojalá, tarde o temprano, más temprano que tarde, Salta va a tener una... Ojalá que la sociedad, las organizaciones no gubernamentales y la política comprendan la necesidad que tiene un defensor de los derechos de niñas, niños y adolescentes como una figura proactiva en la defensa de los derechos. Muchas gracias. No, gracias a vos. Vivimos en un país en construcción, en el cual la esperanza de un futuro mejor alimenta las luchas cotidianas. Lo mejor de esa esperanza está representado en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Pero sin embargo, la pobreza, la violencia y la clara ausencia de oportunidades de inserción social aqueja a grandes sectores de nuestra población y afecta con especial dureza a este sector. Con el profundo convencimiento de que las leyes no modifican la realidad por el solo hecho de ser promulgadas, es que asumimos el compromiso conjunto de la sociedad civil y de las instituciones gubernamentales. A su vez será también responsabilidad de los jóvenes apropiarse de esta ley y hacer realidad sus alcances, aprovechando los nuevos y valiosos espacios que se abren para ello.